Continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en esta oportunidad nos corresponde ya comenzar a ver el capítulo 7. Pareciera ya que gran parte del asunto del pecado está resuelto con lo que vimos ya en el capítulo 6 de Romanos cuando habla de la santidad. Recordamos que el, el toda esta primera parte de Romanos trata de un asunto que parece no tener ninguna solución, que es el pecado, ¿no? Estando destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están fuera, están destituidos de todo lo que es Dios. Y todos hemos pecado. Entonces vimos que también esta situación pecaminosa está dividida en dos partes acá en Romanos. Hay toda una primera parte que tiene que ver con los pecados. Y los pecados guardan relación con una lista interminable de situaciones que nosotros hacemos contra Dios. Nos dañamos nosotros mismos y dañamos a otras personas. El apóstol Pablo da en el primer capítulo una lista importante de todas estas malas obras. Digamos que todos, si bien es cierto, no hemos cometido todas o todos estos pecados, hemos cometido algunos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice en el capítulo 1, versículo 28, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No es la segunda vez que leemos esta lista y seguramente es probable que hayan otros pecados más. Ahora, la solución para esto no está en el hombre, sino que está en Jesús. Jesús fue enviado por el Padre a hacer su obra, a desarrollar una vida conforme a Dios, a tener el carácter, a mostrar el carácter que se vive en la familia de Dios, en el cielo, y Él con ese carácter fue enjuiciado y fue enviado a la cruz y murió en la cruz y de ahí fue resucitado. Cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre. Decíamos entonces que en el capítulo 5, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese capítulo nos habla de la sangre de Jesús que limpia todos los pecados, cualquier tipo de pecados. Los de antes, los de ahora, los que esperar que no, pero que podrían volver o venir. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, para eso es necesaria la fe. Y por eso está el capítulo 4, que nos habla de Abraham, que fue un hombre que experimentó la fe en situaciones imposibles. Decíamos que Dios le había prometido que iba a tener una descendencia innumerable, pero él era viejo, su esposa estéril, así que era prácticamente imposible. No obstante, dicen las escrituras que Abraham no se debilitó al mirar su cuerpo muerto, sino que le creyó a Dios. Y de esa manera se constituyó en padre de la fe, o padre de los que tienen fe. Pero ahora nos planteamos lo siguiente, ahí en el capítulo 5 está resuelto el problema de los pecados. Cada vez que pequemos, no estamos jugando con esto, sino que estamos diciendo, hemos pecado, vamos al Señor, confesamos nuestro pecado y Él nos limpia, nos lava con su sangre. ¿Y esto cuántas veces es necesario, como nos enseñó el Señor Jesús? Cuando le preguntó el apóstol cuántas veces debíamos perdonar al hermano, Él dijo 70 veces 7.
Si Él enseñó que entre nosotros debíamos perdonarnos 70 veces 7, así, de esa misma manera, entonces Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, cuando consideramos nuestra situación de mal y venimos al Señor. Ahora, eso no es todo, porque al considerar los pecados, si en algo tienen algún tipo de beneficio, los pecados, digamos, es que nos ayudan, nos alertan a entender que hay algo mucho peor en nosotros que las cosas que cometemos, que es el que comete los pecados. De modo que no solamente están los pecados, sino que el pecado del cual empieza a tratar en el capítulo 6 de Romanos. Por eso Pablo pregunta en el capítulo 6, el apóstol que escribió la carta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera. Y nos empieza a revelar que nosotros hemos muerto al pecado. Así que ya no son los pecados que la sangre limpia, sino que es el pecador que ha sido muerto. Entonces preguntábamos, ¿cuándo? ¿Cuándo fue esto que nosotros morimos al pecado? Fue en la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió, el amor de Dios nos obliga a pensar de ese modo, que si Él murió, luego todos morimos. Y nosotros dimos fe de esa muerte cuando nos bautizamos. Ahora, sin saberlo nosotros, confesándonos en el bautismo, confesando el bautismo, que nosotros estábamos entonces puestos ahí juntamente con Cristo, dice el capítulo 6, y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pareciera que está resuelto el punto en el capítulo 6. Entonces uno no se explica por qué en el capítulo 7 sigue tratando el asunto práctico ahora de cómo resolvemos este asunto del pecado y de los pecados. Aunque ya está resuelto, no sé si se podría usar esa palabra, ¿no? Intelectualmente, pero no en la vida, no en la vida práctica, no está solucionado. Porque nosotros vemos que aún cuando sabemos que la sangre nos limpia de todo pecado, es muy frustrante seguir pecando. Y aun cuando nos dice el capítulo 6 que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, es muy frustrante saber que ese hombre que produce pecado sigue vivo. Entonces el capítulo 7 comienza a tratar este punto. Ahora, lo trata empezando por medio de una analogía, dice el capítulo 7, por la analogía de un matrimonio, ¿no? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a continuar con ese versículo 6 después, enseguida en nuestro próximo video. Pero es interesante ver este punto, cómo lo presenta el apóstol cuando dice que nosotros estábamos casados con la ley. Y bueno, pero dice que si una mujer está casada con un hombre, si se une a otro varón, entonces es una adúltera. Pero si el marido muere, entonces ella está libre para casarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no podemos estar casados con la ley y casados con Cristo. Primero tenemos que morir, o tiene que morir nuestro marido. Aquí lo usa, uno podría pensar al revés, ¿no? Pero nosotros hemos muerto a la ley, se nos decía en el capítulo 6. Morimos. Cuando murió Jesús, morimos. Se puede decir entonces que murió la ley. Ahora somos libres. Somos libres de la ley para casarnos con otro.
de este modo el apóstol Pablo empieza a introducir el aspecto práctico de este asunto porque él entiende que no está resuelto, o sea, está resuelto en la mente, en la comprensión. Si alguien nos dice, mire, usted murió con Cristo en la cruz, el viejo hombre, aquel que cometía pecados, murió con Cristo en la cruz, yo no entiendo. Y usted cuando se bautizó, usted dijo que sí, dijo amén a esa situación. Pero está aquí en la cabeza y no está como revelación, como palabra de Dios viviente en mí. De modo que el apóstol entonces, por medio de esta analogía del matrimonio, nos trata de presentar esto y nosotros debemos orar que verdaderamente nosotros no servimos a la ley. La ley, aunque la ley no ha sido desechada por Dios ni por Jesús, la ley está viva ahí y tiene sus mandamientos, pero si nosotros consideramos que nosotros debemos cumplir esos mandamientos, que nosotros debemos obedecer esos mandamientos, nos vamos a dar cuenta de un problema bien grande. El problema es que no podemos obedecer, el problema es que no podemos hacer caso a los mandamientos. ¿Por qué? Porque todavía estamos vivos. Entonces, este es el problema que comienza a desarrollar. Debemos que orar, hermanos, entendiendo que nosotros quedamos crucificados juntamente con Cristo en la cruz, de manera que ahora, habiendo resucitado Jesús de la cruz, también nosotros resucitamos, de modo que podemos casarnos con otro. Nos conviene mucho más este esposo, nos conviene mucho más la relación con Jesús que la relación con la ley. Vamos a ver enseguida, ¿no? En el otro video que nos conviene mucho más tratar de obedecer a un marido que no permite ningún tipo de deficiencia, la ley perfecta, santa, justa, buena, y nos conviene más estar en un marido que tiene vida. Y ese marido vivifica en nosotros nuestro comportamiento de manera que nosotros no solamente no deberíamos obedecer ya a una ley porque estamos muertos, sino que fluye en nosotros la vida de nuestro nuevo esposo, de manera que cumplimos no solamente la ley, sino que la cumplimos verdaderamente, realmente, de corazón. Vamos a ver esto, hermano, muy interesante. En el nombre del Señor Jesús te invito a que sigamos entonces en este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hemos leído hoy día el capítulo 7 desde el versículo 1 al 6 y vamos a continuar entonces desde el versículo 7 en adelante en nuestro próximo video.